Primero de todo, pues lógicamente agradecer a los organizadores del proyecto Carprimur el haberme invitado y que además tengo la suerte de poder haber participado con ellos también en el registro que Sergio ha presentado, el registro de ACOS y AVK, que bueno, me parece que fue una iniciativa muy importante y que ya está dando los primeros resultados y que me demuestra realmente lo que pasa con nuestros pacientes con AVK y con ACOS. Bueno, cuando Sergio me planteó hacer esta charla, cómo y cuándo emplear un anticoagulante oral directo en fibrilación auricular no valvular, pues yo me quedé un poco con eso del cómo y cuándo, pues digo, esto es un poco, son preguntas que realmente nos llevan al usar o no usar el anticoagulante. Es decir, si yo sé cómo y cuándo usarlo, pues entonces usaré el anticoagulante oral directo. Si no soy capaz de responder a estas dos preguntas, pues no lo usaré. Con lo cual, el saber cómo y cuándo es básico para poder realmente usar los nuevos anticoagulantes orales. Yo a estas dos preguntas del cómo y cuándo le voy a añadir una, que es la del por qué. Porque bueno, aunque ya se está hablando en el resto de charlas, etcétera, pero un poco para centrar la charla, vamos primero a ver el por qué. El por qué pues ya se ha hablado en las anteriores charlas, es decir, porque la fibrilación auricular no valvular tiene intrínseco un riesgo embólico y es necesario prevenir ese riesgo embólico. Este riesgo embólico, ya sabéis que alcanza una gran morbilidad y una gran mortalidad en nuestros pacientes. Por lo tanto, ese es el motivo de por lo que usamos los anticoagulantes orales en general en fibrilación auricular. ¿Cuándo los usamos? Pues los usamos, lógicamente, cuando ese riesgo embólico es superior al riesgo hemorrágico que vamos a aportar cuando estamos dando un anticoagulante. Evidentemente, si yo le doy un anticoagulante a un paciente, siempre va a haber un riesgo hemorrágico añadido. Entonces, solo cuando mi riesgo embólico es superior al riesgo hemorrágico, utilizaremos estos anticoagulantes. ¿Y cómo puedo saber yo cuál es mi riesgo embólico? Pues por las escalas que ya todos conocéis, ¿no? La escala CHAS-BAT2, que la tenéis aquí, la puntuación de 1 hasta 9, y en el caso del riesgo hemorrágico se utiliza la escala Hasble. De tal manera que si yo tengo un paciente con una escala CHAS-BAT2 de 2-3, que es un paciente de bajo riesgo, pues mi riesgo embólico será de un 2-3% anual acumulado. Esto es importante, ¿qué quiere decir? Que si no anticoagulo, conforme pasa el tiempo, ese riesgo se va aumentando, ¿vale? Y los pacientes de alto riesgo pues llegan a tener hasta un 9, este que pone un 6 es un 10, un 9, un 10% anual de riesgo embólico. Con lo cual es un riesgo que sí me justifica el uso de un anticoagulante. ¿Cuál es exactamente ese punto de corte que me justifica el anticoagulante? Pues lo que las guías nos están comentando, que es pacientes con CHAS-BAT superior a 2 o igual a 2, se recomienda ya la anticoagulación. Cuando el CHAS-BAT es de 1 y no es sexo femenino, todavía, ya en la guía ESRA de 2018, ya parece que está tendiendo también a recomendar el anticoagular incluso a estos pacientes con CHAS-BAT de 1 no sexo femenino. Y una vez que sabemos cuándo anticoagular, es decir, FAs, riesgo embólico, cuando el riesgo embólico es superior al riesgo hemorrágico, ¿con qué los anticoagulamos? Pues hasta hace pocos años la única opción que teníamos era el uso de los antivitaminas Cas, ¿vale? Aquí empezamos el primer problema de los antivitaminas Cas. ¿Cuál es el primer problema? Pues que toda la evidencia científica que hay del uso de estos fármacos está hecha con warfarina. De hecho, como ha comentado el doctor Manzano, los pivotales están hechos frente a warfarina. Y nosotros en nuestro medio utilizamos fundamentalmente acenocumarol. Se utiliza por analogía porque el mecanismo de acción es igual, son de la misma familia, pero realmente no hay estudios potentes con acenocumarol para el estudio del riesgo embólico en fibrilación auricular. Pero se usa y como tenemos tanta experiencia, ya es un uso que se ha dado por sentado. ¿Qué evidencia hay real? Pues la evidencia que hay real es esta que os pongo aquí en este metaanálisis con warfarina, donde distintos estudios que se utilizaron para la prevención de riesgo embólico y donde observamos una disminución del riesgo relativo de sufrir un ictus en pacientes con fibrilación auricular del 64%. O sea, es un fármaco que es muy eficaz para disminuir el riesgo embólico en los pacientes con fibrilación auricular. A pesar de esa eficacia, como ya se está hablando en estas charlas, tiene unas limitaciones que todos conocéis. Pues aumento del riesgo de hemorragia, lógicamente, sobre todo de hemorragia intracraneal, comparado con los SACO. El control rutinario, ¿no? Lo pesado que es para un paciente tener que hacerse un control, pues si todo va bien mensual o si encima el control no es bueno, cada 2-3 semanas. Que la dosis no es fija, porque eso también implica que el paciente
pueda cometer errores, es decir, que no es siempre los mismos miligramos, puede ser 2 miligramos, 3, 4 y dependiendo del día. La incomodidad que ello supone y las interacciones con alimentos, con fármacos, etc. Es decir, un fármaco difícil de manejar, un fármaco muy eficaz, pero que si hoy tuviera que aprobarse, jamás se aprobaría seguro con todas estas limitaciones. Lo que pasa es que este fármaco pues, se lleva usando los últimos 20-30 años y antes no había otra cosa. Y además es porque el paciente con fibrilación auricular tratado con antivitaminas K, yo lo comparo como si fuese un equilibrista, ¿no? Lo tenemos que tener siempre en el 2 y 3 para que la warfarina o el acenocumarol sean eficaces. Como me muevo un poco hacia la derecha, hacia el riesgo hemorrágico, me come el tigre, me come la hemorragia intracraneal o me come el sangrado. Pero es que si me caigo hasta el ictus, ay, ahora no ha salido, ahora, si me caigo al ictus, me come el león. Es decir, es un paciente que es muy difícil mantenerlo en ese equilibrio que supone el INR entre 2 y 3, ¿vale? Como ya ha puesto datos el doctor Manzano, solo el 40-50% de los pacientes están realmente en ese equilibrio del 2 y 3, ¿vale? Bueno, aquí el tigre, que a ver si nos va a comer a todos. Bien, prueba de ese equilibrio es este estudio que os he traído. Un poco por lo que ya ha estado bien, porque con la discusión de la anterior charla me vais a introducir bastantes cosas que voy a contar ahora. Se ha estado discutiendo sobre la evidencia del TTR, del no TTR, de si cambiar, del no cambiar, etcétera. La evidencia, lógicamente, en las guías es 2B porque no tenemos ensayos clínicos que hayan estudiado el cambio. Y lo único que tenemos son estudios retrospectivos. Sé que Sergio sabía esto, pero no lo ha querido decir para no pisarme la charla. Ha sido muy, ha sido muy considerado. En fin, la evidencia que tenemos con respecto al cambio es solo de estudios retrospectivos, ¿vale? Uno de ellos es este que tenemos aquí. Este es un estudio británico de 6.000 pacientes, donde se estudió los pacientes en función del TRT. Lo que tenemos, no sé si os sale a la izquierda o a la derecha. La diapositiva, bueno, una de las gráficas pone abajo tiempo hasta el ictus en días. No sé si eso lo podéis ver bien. Vale. Entonces, lo que hacen en este estudio es coger los pacientes, dividirlos en función del TRT y ver el tiempo que tardan en sufrir un ictus. Como veis, conforme el TRT va bajando, el tiempo hasta el ictus va siendo mucho menos. Es decir, los pacientes van sufriendo más eventos. De tal manera que ellos comprobaron que en los pacientes con un chat de 2, entonces no estaba el chatback todavía, con un chat de 2, solo un TRT superior al 70%, la línea roja de arriba, era significativamente mejor que el resto, a ver si lo explico bien. Es decir, solo un TRT por encima del 70% era capaz de prevenir el riesgo de ictus en los pacientes con un chat mayor de 2. El resto de TRTs no eran capaces de reducir ese tiempo hasta el ictus. Y en la otra diapositiva, lo que estamos viendo es el tiempo hasta la muerte, es decir, la supervivencia. Y en este caso, solo un TRT del 40% era capaz de reducir el riesgo de muerte en los pacientes. Es decir, que es verdad que es un estudio retrospectivo, pero aquí nos está indicando que como no tengamos al paciente bien anticoagulado, no estamos haciendo nada. Incluso está siendo peor que anticoagularlo, ¿vale? Bien, ¿qué otras alternativas tenemos ahora para anticoagular? Pues las de los ensayos pivotales que dieron lugar a la aprobación de los anticoagulantes orales de acción directa, los 4 ACOs que tenemos actualmente. ¿Qué nos recomiendan las guías? Pues lo que ya habéis visto, que realmente, científicamente, la evidencia es 1A y deberíamos valorar el uso de un ACO cuando se inicia una fibrilación auricular. Aquí, como ya habéis comentado, el IPT pues, no nos permite eso, pero científicamente pues, habría que valorarlo. Luego, no todos los pacientes van a ser candidatos por las limitaciones que ya también se han comentado, pero en principio se debería valorar. Y en cambio, pues la indicación del cambio, que es la única que tenemos aprobada, basada solo en estudios retrospectivos, tiene una indicación clase 2A. ¿Son todos los pacientes con fibrilación auricular candidatos a ACO? Pues no son todos. Aquí también ya en la charla anterior se ha ido comentando un poco. Hay solo 2 contraindicaciones absolutas, que son las que también se han comentado. Como veis, la prótesis mecánica y la estenosis mitral reumática. Esas serían las 2 únicas contraindicaciones absolutas. Para el resto de cosas, no es una contraindicación, se puede poner el fármaco. Es lo que ha dicho el doctor Manzano. Es decir, es verdad que a lo mejor en algún apartado no hay mucha evidencia, pero eso no significa que no sea una contraindicación. Significa que tienes que valorar
que crees que es mejor para tu paciente. Si tú has tenido un paciente con una antivitamina K que te ha sangrado 3 veces, ha tenido que ir a urgencias, el TRT está en el 30%, pues hombre, aunque se haya hecho una reparación mitral y tengamos poca evidencia, pues quizá ese paciente se beneficia de un ACO, ¿no? O por ejemplo en la cardiopatía hipertrófica, ¿no? Donde también tampoco hay suficiente evidencia. Pues nosotros cuando yo estaba en Arrisaga, pues también algunos pacientes, el doctor Jimeno me los mandaba para valorar el cambio de ACO por este mismo motivo, por pacientes que les había ido muy mal el síndrome. Bien, una vez que hemos visto el riesgo embólico, cuando anticoagular, que hemos visto cómo anticoagular, la VK y el ACO, ¿cómo le cambio yo un paciente de Sintron a ACO si veo que está indicado? Pues lo primero de todo es comprobar si cumple el IPT y el TRT. ¿Por qué me centro en lo del IPT y el TRT, dices? Y no tanto en lo que ha generado más controversia del inicio. Porque es que estamos centrándonos en la paja y no vemos la viga. Nosotros tenemos, como hemos dicho, un 30-40% de pacientes con TRT menor del 60%. O sea, yo en mi área 2 ahora mismo, el cálculo es que tengo casi 2.000 pacientes. Casi 2.000 pacientes que yo, marcando una crucecita, puedo cambiar directamente. No tengo que hacer nada más. Ni pelearme con nadie, ni nada. Entonces, creo que ahora mismo, fuera de polémicas, ahora mismo lo que más urge es tratar bien los pacientes que están mal anticoagulados. Y para eso, vosotros tenéis un papel preponderante. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues tenéis 2 herramientas, el Selene y el Gota, ¿no? Esta es la imagen de lo que veríais en el Gota, utilizando, yo sé que aquí en este área podéis utilizar la clave de enfermería para hacer a Selene y podréis ver los últimos controles. Y luego también sé que hay algunos compañeros, los que sobre todo hacen guardias en urgencias, que pueden acceder a Selene y tienen el icono que sale arriba de Sintron. Que esto sería lo ideal, y aquí ya lanzo algo ya para la discusión, pues desde aquí lo ideal es que todos los médicos de familia tuvieran acceso a este icono. Y que todos los médicos de familia pudieran meterse a Selene, meterse aquí en el botoncito y ver, pues esto que estoy enseñando, ver el TTR del paciente, ver todos los controles, que sería lo ideal para asegurar una buena calidad de la anticoagulación. Bien, imaginaros que tenéis acceso, como algunos tenéis, que pincháis y que llegáis aquí. Y el TTR me sale aquí un 63% y pone lineales. Y ahora dices tú, bueno, ¿y esto de lineal qué es? ¿No? Y es que me meto en otro paciente y me pone de punto. Y bueno, entonces este es el TTR verdadero, no es el verdadero, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Vale, pues esto es tan sencillo como lo que os voy a explicar ahora. Teóricamente, el TTR lineal es el TTR hecho por Rosendahl y es el TTR que se ha utilizado en los pivotales, ¿vale? Es el TTR que se utilizó para comparar la warfarina con el resto. Y lo que simplemente hace un porcentaje entre los INRs en rango y los no INRs en rango y los pondera en función del tiempo que ha pasado entre un INR y otro. Y debe de estar por debajo del 65% para que podáis cambiar el paciente. En el caso del TTR de punto, lo único que hace es una división pura y dura, sin ponderar, es decir, número de INRs en rango, número de INRs fuera de rango. Si yo tengo tenido 3 INRs fuera de rango en 6 meses y le echo 10 controles, pues el TTR de ese paciente estará bien, será un 70% según el TTR de punto, ¿vale? Entonces, en función de esto, sería un 65% para el TRT de Rosendahl y un 60% para el TTR de punto, lo que se consideraría mal controlado. Entonces, ya he visto que mi paciente tiene un TTR bajo, quiero cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Pues podéis entrar, como ya han dicho en la charla anterior, a OMI, biblioteca, farmacia y el visado. También es verdad que hay otro truquito que yo uso, que si tú metes en Google Murcia Salud, visado, el que tú quieras, te sale, ¿eh? O sea, a lo mejor es más sencillo que meterte aquí en OMI, a farmacia, visado, informe, también te sale. O sea que yo lo uso así. Cuando yo tengo que buscar un visado, pongo en Google Murcia Salud, visado y el que quiera, y te sale. O sea que lo digo también para que lo tengáis en cuenta. Vale, en el caso de que entonces ya le he hecho el visado, le he hecho la receta, lo tengo para cambiar. Ahora, ¿cómo le cambio de la VK al ACO? Vale, pues esto también es un tema un poco peliagudo. ¿Por qué es un poco peliagudo? Porque cada fármaco en su ficha técnica no ha tenido a bien poner un INR de corte distinto para hacer el cambio. Es decir, por ejemplo, para Rivaroxaban te dice INR menor de 3. Para Pixaban y Edoxaban te dice INR menor de 2,5. Y para Vigatran te dice INR menor de 2. Con lo cual esto es un auténtico caos a la hora de cambiar. ¿Qué han hecho las guías? Pues
han intentado poner un poco de orden en este caos. Y lo que te están diciendo es que si el INR está por debajo, inicies ya el ACO. Si el INR está entre 2, 2,5, puedes iniciarlo hoy o al día siguiente, lo dejan así. Y si el INR está entre 2,5 y 3, te esperes al día siguiente. Si está más de 3, posponer, ¿vale? Este documento es el documento último de la ERRA del año 2018, que es muy útil porque vienen todas estas dudas y es de donde yo saco esto. Entonces, caso práctico, porque esto al final es un lío. Paciente, lo tengo en mi consulta, quiero cambiarlo. Ya he visto el TTR bajo, ya he visto que no tiene contraindicación porque es un FA no valvular. Vale, entonces, lo que yo haría sería citar al día siguiente. Yo estoy en primaria, con lo cual tengo la enfermedad del sintrón abajo. Decir al día siguiente, váyase usted mañana, se hace un INR y vuelve a mi consulta. Y entonces, si el INR está menor, lo que ya haríais, lo que pone aquí, eso sí es sintrón. Si el INR es menor de 2, lo podéis cambiar. Si está entre 2 y 2,5, le decís directamente que no tome ese día e inicie al día siguiente. Y si está mayor de 3, tendría que volverse a hacer un nuevo control, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es warfarina? Porque ya me diréis, bueno, es que con la warfarina no es igual. Sí, es cierto. Con la warfarina tendréis que decirle que son 2 días en vez de 1, por la vida media del fármaco, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes están hechos con sintrón, o sea que sería un solo día. Vale, una vez que tengo el paciente cambiado, ya le he puesto el ACO, bueno, ahora tengo que manejarlo. Bueno, ¿cómo manejo esto? Las interacciones, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática. Bueno, pues esto daría lugar, si me meto ahora en esto, realmente a explicaros todo esto por detalle, daría lugar a otra charla y ya sería demasiado. Entonces simplemente me voy a dedicar a dar unas pequeñas indicaciones. Todo esto está en la guía ESRA del 2018. Esta tabla que veis aquí de interacciones de fármacos está en la guía, porque lógicamente saberse todos los fármacos de memoria, pues hombre, por muy listos que seamos, tenemos nuestras limitaciones. Entonces, lo ideal es ir a la guía y ver las interacciones para cada fármaco, ¿vale? Como norma general, pues os podemos decir que los fármacos que tienen una potente eliminación por la vía del citocromo P450 o de la glicoproteína P1, pues generalmente van a tener problemas. ¿Cuáles son esos fármacos? Pues la del citocromo, sobre todo, como idea general, que os quedéis, que los antifúngicos suelen dar problemas, que los antiepilépticos suelen dar problemas, y que los antineoplásicos, pues hay que llevar también cuidado. Eso como norma general. Y luego, en el otro apartado, en el apartado de los antiarrítmicos, pues ya depende de unos y otros. Pero la dronedarona sería el fármaco un poco, que como veis que está aquí, que sale aquí, el que está en rojito, la única que tiene 2 rojos, que es la dronedarona, sería con el que tenéis que llevar un poco de cuidado. Ya está, no voy a decir nada más. Hay que revisar las tablas y ver las interacciones. Luego, en la tabla de la derecha tenemos el tema de la insuficiencia hepática, que también la guía ESRA lo pone muy bien y muy sencillito. Como veis, para cada fármaco te da un nivel de Child en el que está contraindicado o no el uso del fármaco, ¿vale? Y el último tema que quería tratar es el tema de la insuficiencia renal. Como sabéis, y ya también se ha dicho, estos fármacos, aparte del tema de la FA no valvular, otra de las contraindicaciones que tienen es paciente con mala función renal. Esta es otra diapositiva de la guía ESRA, o sea, que veáis que es perfectamente claro y para cada fármaco. Y como veis que dabigatran, como es el que tiene mayor eliminación renal, pues es el que tiene un poquito más el corte más alto, por encima de 30 mililitros minuto, y los demás se podrían usar hasta 15 mililitros minuto, ¿vale? Y como conclusiones, vamos a decir entonces, para finalizar la charla, que el uso de la anticoagulación en FA viene determinado por el alto riesgo embólico, sería por qué usamos anticoagulantes en este caso, que anticoagulamos cuando el riesgo embólico es superior al riesgo de sangrado para prevenir ese riesgo, cuando los usamos, que disponemos para anticoagular ahora mismo de antivitamina K y ACO para reducir ese riesgo, cómo anticoagulamos, que tener en cuenta, y quiero que este mensaje os lo grabéis a fuego, que la prevalencia de TT bajo es más alta, esto es de alrededor de un 40%, la prevalencia de TRT bajo es de un 40-45% y conlleva un riesgo de hemorragia y trombosis. Por lo tanto, nuestro deber para mantener una buena anticoagulación es valorar el cambio de anticoagulante, cómo anticoagulamos, y que el manejo de estos sacos, pues como no somos ninguno Superman, pues tendremos que ir revisando las guías clínicas para esos detalles del día a día. Y nada más, muchas gracias.